Bienvenidos, amantes de la ambición. Hoy contamos la historia de un hombre que creó una ciudad en la cima del lujo mundial. Un hombre que se regía por sus propias normas. Jesús Gil. Nació en 1933 en un pequeño pueblo de Soria, en una familia humilde. Muy joven llegó a Madrid y empezó desde abajo, vendiendo coches y metiéndose en el negocio inmobiliario. Con una ambición feroz y una personalidad arrolladora, construyó una fortuna. Conoció la cárcel en más de una ocasión. Primero por un grave accidente en uno de sus complejos urbanísticos, después por asuntos relacionados con el Atlético de Madrid y más tarde por la gestión del Ayuntamiento de Marbella. Pero cada vez que caía, volvía a levantarse. Fue presidente del Atlético de Madrid, alcalde, empresario y una figura mediática que nunca pasó desapercibida. Amado por unos, odiado por otros, pero imposible de ignorar. Un hombre que vivió a su manera, hasta que la traición llegó desde dentro. Todo empezó a principios de los años 90. Julián Muñoz era solo un joven camarero de Málaga. Jesús Gil, ya presidente del Atlético de Madrid y dueño absoluto de Marbella, lo vio, lo fichó y lo subió. Lo convirtió en su hombre de confianza. En apenas 6 años, el camarero pasó de concejal de festejos a número 2 del ayuntamiento. Gil no solo le dio poder, le dio una vida que jamás habría tenido. Muñoz llegó a considerar a Jesús Gil como un padre. Así lo decía. Así lo vendía. Pero cuando los problemas judiciales empezaron a ahogar al magnate, todo cambió. En 1999, Jesús Gil ingresó en prisión por malversación de caudales públicos. Al año siguiente, fue condenado por el caso Camisetas. Su imagen estaba destrozada. Inhabilitado y acorralado, decidió dejar la alcaldía en manos de su hombre de paja, Julián Muñoz. Muñoz llegó a alcalde gracias a Gil. En su primer discurso incluso mandó un recuerdo entrañable a don Jesús Gil y Gil. Parecía lealtad, parecía gratitud, parecía que el discípulo honraba al maestro. Pero la lealtad tenía fecha de caducidad. 3 meses después de ser nombrado alcalde, su relación con Isabel Pantoja lo puso en el centro de todas las miradas. Y la amistad que había sido tan estrecha empezó a resquebrajarse. El 2 de agosto de 2003, en el programa Salsa Rosa, la traición explotó en directo ante cientos de miles de espectadores. Fue un momento televisivo único e irrepetible. Gil, furioso, le gritó en la cara: «Has convertido tu oficina, el ayuntamiento, en una casa de atracos. Nada más llegar, lo primero que pones es la comisión de por medio». Muñoz no se quedó callado. Le respondió llamándolo golfo, mentiroso, traidor, tirano y embustero. Se acusaron mutuamente de quedarse con dinero público y de todo tipo de irregularidades urbanísticas, en horario de máxima audiencia. Delante de toda España, el hombre que había llamado padre a Jesús Gil lo destrozaba en público. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo fue posible que un hombre tan inteligente, tan astuto y tan acostumbrado a moverse en las sombras del poder como Jesús Gil, fuera engañado por un camarero pelota? Porque Muñoz no era un genio. No era un estratega brillante. Era un hombre que supo adular, que supo hacerse el leal, que supo esperar su momento. Y cuando Gil estaba débil, herido y acorralado por la justicia, el discípulo clavó el cuchillo. Jesús Gil murió menos de un año después, el 14 de mayo de 2004. Nunca llegó a ser imputado en la Operación Malaya, que estalló en 2006. Julián Muñoz, el camarero al que Gil había convertido en alcalde, acabó condenado a 22 años de prisión por delitos inmobiliarios y blanqueo de capitales. Ha cumplido más de la mitad de esa condena. El hombre que Jesús Gil creó con sus propias manos se le volvió en contra. Y el imperio que había construido con tanta ambición
empezó a caer desde dentro. Gracias a una ambición desmedida, Jesús Gil llegó a convertirse en una figura casi imposible de catalogar. Fue, en muchos sentidos, un Trump español, pero anticipándose varios años a Donald Trump. Un magnate a la altura de cualquiera de los grandes nombres internacionales. Sin embargo, en España se suele minimizar o incluso ridiculizar a este tipo de personajes, a los que abren caminos nuevos, a los que no piden permiso y a los que construyen desde cero, dejando una huella imposible de borrar. Gil fue uno de ellos, un pionero a su manera, pero hasta el hombre más ambicioso y más fuerte tiene un punto débil. Cuando bajas la guardia, cualquier peón puede convertirse en tu perdición. Jesús Gil no conocía límites. Vivió, construyó y mandó como le dio la gana. Pero su ruina no empezó en los juzgados ni en las portadas. Empezó el día en que el hombre al que había convertido en casi un hijo, el que le llamaba padre, decidió volverse en su contra. Porque la ambición puede llevarte a lo más alto, pero la traición de alguien cercano puede tirarte al abismo.